Yo tenía un jefe que siempre su saludo era, ¿qué dice la buena vida? Siempre su saludo era así. Y pues todos tenemos una respuesta diferente a esto, ¿no? Pero espero en Dios que en esta mañana tú puedas salir de este lugar respondiendo, ¿qué dice la buena vida? Vamos a leer Tito capítulo 2. Solamente voy a mencionar del versículo 1 hasta el versículo 10, es la buena vida. Esa es la buena vida que aparece en la Biblia. Si tú lo ves ahí, dice, hablando de que Pablo le recomienda a Tito, el versículo 2, los ancianos deben de ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. El versículo 6 dice, asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Luego en el versículo 9 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo. Y esto es la buena vida del cristiano. Y esto es lo que se puede utilizar para manipularte y hacerte sentir mal. No sé cuántos de los que están en este lugar están hoy por la mañana como Adán y Eva, atrás del arbusto, escondidos porque su pecado los atormenta. Hemos escuchado 3 predicaciones en las que se ha hablado acerca de confesar el pecado, arrepentirse del pecado, estar alerta ante la venida del Señor. Y creo que muchos de los que estamos aquí podemos estar sintiéndonos aplastados por la condena, aplastados por el pecado. Y el día de hoy queremos ver un poco acerca de la gracia de Dios. Cómo hay algo que te levanta, que te hace que estés arriba. Y eso es la gracia de Dios. Vamos a leer el versículo 11 hasta el versículo 14. Porque Pablo se ha encargado de decirle a Tito cómo deben de vivir los cristianos una buena vida. Del versículo 1 al 10. Pero ahora del versículo 11 al 14, Pablo les dice algo más importante. Es de dónde viene el poder para vivir una vida así. Todos sabemos cómo debe de vivir un cristiano, pero seamos sinceros, ¿es posible? A muchos nos cuesta trabajo. Pero Pablo ahora en el versículo 11 dice, te quiero enseñar de dónde viene el poder para vivir de esa manera. Ser una anciana que sea prudente, que sea una mujer que enseñe a otras, ser un anciano que tenga un carácter sabio, sano, ser un joven que se pueda decir es prudente, ser una persona que sea esclavo, y aquí sé que no hay esclavos, pero ¿quieres saber cuál es tu grado de esclavitud? Es la nómina que tienes, o sea, eres esclavo del que te da un trabajo. Simplemente ya no te llamas esclavo, te llamas empleado. Porque ahora se te permite ir a tu casa, dormir con tu familia, pero regresas al trabajo. Y si no vas un día al trabajo, ¿qué te hacen? Porque eres esclavo del trabajo. Pero aquí en la enseñanza de Pablo es, tienes que vivir una buena vida como siervos, sujétense a sus amos. Trabajadores, empleados, sujétense a sus amos. Pero la pregunta que surge en nosotros es, ok, esta es cómo debo de vivir como cristiano, pero Héctor, la verdad es que te soy sincero, me cuesta trabajo someterme, no solamente a mi jefe, a mi marido. Entonces, ¿de dónde viene el poder para vivir así? Eso es lo que Pablo ahora va a decir en el versículo 11 y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amado Padre, te queremos dar la gloria a ti, Señor, porque eres tú el que nos ha visitado, Señor, en esta tierra. Y Padre, ayúdanos a salir de este lugar conscientes del poder que tenemos para vivir esa buena vida. Y nos la dejaste por solamente tu infinita misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Vean el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros
para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. El saber cómo está del versículo 1 al 10, pero el saber de dónde obtengo el poder para vivir así está en el versículo 11 al 14. Seamos honestos. Si yo te digo en esta mañana, sé mejor, esfuérzate más, vive una vida cristiana con más obediencia. Es más, una de las 12 uvas que vas a utilizar es comprometerte a ser más obediente. Seamos sinceros, y eso no es una buena noticia. Te sales de este lugar condenado. Te sales de este lugar con un peso sobre tus hombros. Y Romanos 8 dice que para los que están en Cristo no hay condenación. Por lo tanto, el corazón del discipulado en nuestra iglesia debe de ser dos cosas: la gracia y la gloria de Dios. Quiero dejarte esta frase en tu mente, y así se llama la predicación de hoy: entre la gracia y la gloria. Quiero que pienses aquella vez que te pincharon o te metieron una inyección. Físicamente, este efecto, me voy a poner ingeniero, se llama el efecto de Venturi. Para los que no saben, agarras la ampicilina o esa mendiga inyección que nos ponen que se llama bedoyecta, que duele, y vienen con dos cosas, ¿sí o no? Alguien de aquí, tú eres enfermera, ¿no? Tú eres enfermera, doctora, psicóloga, psiquiatra, ¿no? Pero en un lado trae el líquido, en donde metes la jeringa, succionas el líquido, y en otra ampolleta trae el polvo. ¿Es así? Entonces tú metes el líquido en el polvo y luego lo agitas, y después, ¿qué haces? Succionas, ¿ok? Pero si tú quieres que la jeringa se llene solita, porque eso solamente lo hacen los enfermeros que tienen y se ven bien fanfarrones, tú hasta lo ves así, porque agarran le meten un poquito de aire a la segunda ampolleta, y en automático la ampolleta lo que hace es se empieza a llenar la jeringa. Porque hay una fuerza que empuja y otra que atrae. ¿Sí sabían eso? Eso se llama el efecto Venturi o el efecto Casimir. Estoy grueso en física. Entonces, esto es lo mismo que hace un amortiguador. Esto es lo mismo que hace un atomizador. Oprimes, ¿qué hace? Tira el perfume y succiona más de abajo. Esas son dos fuerzas: succión y atracción. Succión, que es y empuje. Esto es lo que el cristiano vive según los versículos 11 al versículo 15. Hay algo que nos empuja y es la gracia de Dios. Pero hay algo que nos atrae y es la gloria de Dios. Todo cristiano, y más en esta fecha, recuerda el primer evento. ¿Cuál fue? El nacimiento de Cristo Jesús. Pero todo cristiano debería también recordar el segundo evento, que es la venida del Señor. Algunos que son nuevos, les quiero decir, no estamos locos. La Biblia habla de una segunda venida del Señor, lo menciona muchas veces, y he aquí el pasaje que acabamos de leer. Así como lo vimos que vino la primera vez, así Él volverá. Es lo que acabamos de cantar en los 4 cantos anteriores. Entonces nosotros vivimos entre ¿qué? Como decía la canción de... Ay, se me va el nombre. No tengo esa cosa de Alzheimer. Entre dos tierras. Vivimos entre dos apariciones. Vivimos entre la gracia que se manifestó y la gloria que vendrá. Te hago este preámbulo porque el día pasado, mañana es 24, sí, que estés celebrando la primera venida del Señor en su nacimiento. Yo te voy a animar a que también recuerdes la segunda venida del Señor. Solamente que hay algo característico que Pablo dice aquí: su primera venida fue en gracia y su segunda venida será en gloria. No son iguales. ¿Por qué primero vino en gracia y luego vendrá en gloria? En la vida, la muerte y la resurrección de Jesús podemos ver la gracia de Dios. Ahí podemos ver la primera manifestación de la gracia de Dios. Pero la segunda venida de Jesús será la manifestación de su gloria, a través de un regreso
Vamos a ver la gloria de Dios Padre. Estos dos eventos para algunos de aquí son maravillosos, pero para algunos de aquí es un temor. Porque su segunda venida, si bien va a ser en gloria, te quiero recordar al gran personaje de la Biblia que se llamó Moisés, el cual no podía estar delante de la gloria de Dios y el Señor lo escondió. Ninguno de nosotros resistiría ver la gloria de Dios sin ser consumido. Por eso, en su primer venida, Jesús vino a ofrecernos salvación para que poniendo nuestra fe en Él, seamos justificados. O sea, Él nos dé una inocencia y nos quite la culpa. Pero en su segunda venida, Él vendrá en gloria. Él vendrá en una gloria total. Eso para nosotros los creyentes es un motivo de esperanza, porque seremos transformados completamente y podremos estar delante de Dios sin ser consumidos. ¿Te acuerdas cuando Jesús se volvió a manifestar y se le reveló a los apóstoles y hasta Pedro dijo, mejor aquí hagamos una enramada? ¿Quiénes estaban con Jesús cuando Él le mostró la gloria de Dios? Porque ahora Moisés estaba presente en la gloria y no tenía miedo a ser consumido como la primera vez, porque fue transformado. Asimismo, nosotros los cristianos hoy vivimos entre ambos eventos, entre la aparición de su gracia que nos salvó hoy, pero en la esperanza de la gloria que nos transformará mañana. La pregunta hacia ti en esta mañana es, ¿tú tienes la fe para estar delante de la presencia de Dios? ¿O serás, como dice Juan, de esos que se apartarán avergonzados? ¿O de esos que estarán llorando y queriendo esconderse? La razón por la que Jesús vino primero en gracia fue para que su futura venida en gloria no fuera un día temible para su pueblo, sino un día de esperanza. Esa es la razón por la que Él vino así. Y sé que hay algunos que me han dicho, Héctor, no entiendo tu manera de predicar. Bueno, vamos a predicar como en el año 2000. Te voy a mostrar 5 cosas que la gracia de Dios ha hecho en tu vida. Te las voy a decir de una vez. En primer lugar, nos ha salvado. En segundo lugar, nos está santificando. En tercer lugar, nos está dando nos está dando una nueva esperanza. En cuarto lugar, nos ha amado. Y en quinto lugar, nos ha dado una nueva identidad. 5 cosas que la gracia de Dios ha hecho en tu vida. Y si tú eres visita por primera vez, tú deberías de preguntarte, ¿esto ha pasado en mi vida? Familia, va a haber momentos en los que te vamos a tener que recordar cómo es una buena vida. Para eso sirven los versículos 1 al 10. Pero si quieres realmente vivir una buena vida, entonces no te enfoques en el bien que debes hacer por Dios. En cambio, enfócate en el bien que Dios ha hecho por ti. Por eso quiero mostrarte estas 5 cosas que la gracia de Dios ha hecho. Deja de vivir pensando en qué tienes que hacer para ir al cielo. Y mejor enfócate en esta mañana en lo que la gracia de Dios ha hecho para que tú tengas la plena seguridad de que estarás con Él en la gloria de Él. Hay 5 cosas que la gracia de Dios ha hecho para que tú puedas estar viviendo en esa gloria. Quiero ponerte un ejemplo para que entiendas esto, aparte de la inyección. Hay gente que se dedica a remar, no sé si se han dado cuenta. El que está arriba del remo, ¿cómo se llama? No tiene nombre porque no hay nadie arriba del remo, hay alguien arriba del barco. Entonces, el que está arriba del barco es el remador, ¿no? ¿Y el barco qué hace para estar en flote? O sea, el bote. ¿Alguien ha hecho kayak? ¿No? Bueno, ¿qué hace el kayak? ¿Qué hace el bote para estar a flote? Hay algo, según la física, ahí sí no me sé el nombre, que lo saca, que eso flota, ¿ok? Ese objeto flota sobre el agua. ¿Por qué? Porque hay leyes, ¿eh? Bueno, ahí está el ingeniero, pregúntenle al rato cómo se llama. Tú y yo somos como ese bote. Podemos pecar,
Podemos hacer cosas, pero ¿sabes algo? Nunca nos vamos a hundir. Porque la gracia de Dios es la que nos mantiene ¿a qué? A flote. Pero ¿cómo avanzamos? Porque el que rema aplica una fuerza para que avance. La gracia te empuja y la gloria te impulsa. La gloria te hace desplazarte. ¿Y el bote qué hace? Solamente avanza en la dirección del que lo va remando. Eso es Cristo Jesús. Dice el versículo 11, la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación ¿a quién? A todos los hombres. A ver, familia, por favor, quiero que vuelvas a leer ese verso. ¿Según qué o cómo es que te salvas? ¿Viniendo a la iglesia? Ojo, esta fecha es la que más se llena la iglesia. Las iglesias van a estar a reventar el día 24. ¿Por qué? Porque es cuando toda la gente, la abuelita les dice, si no vas a la iglesia hoy no vas a comer pavo. Entonces la gente está yendo a las iglesias. Pero ojo, aquí la Biblia dice, porque el ir a la iglesia se ha manifestado para traerte salvación. ¿Qué se manifestó? ¿Qué es lo que te mantiene a flote? ¿Qué es lo que te salva? La gracia de Dios. Todos los hombres estábamos, y grábate esto, destituidos de la gloria de Dios. ¿Has leído Romanos capítulo 3, versículo 23? Por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Pero quiero por favor que me acompañes a Romanos 3:22. Ese fue el 3:23, pero mira lo que dice Romanos 3:22. ¿Lo tienes? Dice la palabra, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es ¿para quién? Para todos los que creen. Ojo, si bien Tito dice que la gracia de Dios se ha manifestado con el propósito de traer salvación a todos los hombres, ¿a qué hombre significa? ¿A qué hombre se refiere? A los hombres del versículo 1 al 10. A los hombres que están en Cristo. A las ancianas, a los ancianos, a los que son trabajadores, a los empleados, a los jóvenes que están en Cristo. La gracia se ha manifestado para salvar ¿a quién? A estos hombres. Pero no es a todo el mundo, Porque aquí entra el universalismo en el que si Dios amó a todo el mundo, entonces Él salvó a todo el mundo. No, Romanos 3:22 nos lo aclara. Dice, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. ¿Y qué fue lo que te dio la capacidad de creer? ¿No fue la gracia? Cuando se te explicó el evangelio y entendiste lo que dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, pero todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es, ¿en quién? En Cristo Jesús. Familia, una persona se mantiene a flote sobre el pecado. Una persona se mantiene siendo salva no por las obras que él hace, sino por lo que la gracia de Dios hizo en él. ¿Y qué fue? Darle la justicia de Cristo. La razón por la que Jesús vino primero en gracia fue para que su futura venida en gloria no fuera de temor para nosotros. Va a haber una persona que, ojo, el día de mañana, cuando el Señor venga, no va a querer estar delante de la presencia de Dios. Porque vivir entre la gracia y la gloria implica vivir con el poder de la gracia que salva, pero la esperanza de la gloria que nos transforma. Te voy a dar un recorrido en algunos versículos para que veas esta teología. Ve por favor a Job 19:25. Está Job, luego está Salmos. Job, capítulo 19. Se supone que este libro es el más antiguo de la Biblia. Es el primero, dicen algunos. Y mira lo que dice Job acerca de Jesús. ¿Lo tienes? 19, versículo 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive
y al final se levantará sobre el polvo. Y después de podrida mi piel, después de destruido mi cuerpo, después de deshecha mi piel, aún mi carne verá ¿a quién? A Dios, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí. Ve lo que Job está diciendo aquí. Nos dice que después de muertos, todos veremos a Dios con nuestros propios ojos. Ojo, date cuenta, todos veremos a Dios, Mira lo que dice ahora, por favor, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué vuelve a decir este verso? Todo ojo lo verá. Pero mira por favor lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 10. Job dijo: yo mismo lo veré con mis ojos después de podrida mi carne, después de haber muerto. Luego Juan dice: todo ojo lo verá cuando venga en las nubes. Pero ahora mira lo que dice Pablo en el capítulo 2, versículo 10. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesús, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla. Y date cuenta de los lugares, de los que están ¿en dónde? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Job nos dijo que todo ojo lo va a ver. Él lo va a ver, dijo. Mi corazón desfallece por eso. Juan dice: todo ojo lo verá en las nubes. Pablo dice: un día cuando Él venga, toda rodilla se doblará, todo lo confesarán. Y tú puedes decir hasta aquí: entonces Él murió por todos. Pero quiero que por favor veas Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. ¿Lo tienes? ¿Cómo empieza? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿en dónde? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? Señor, ¿no en tu nombre sacamos demonios? Señor, ¿no en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí, los que practican el pecado. ¿Te das cuenta cómo Job dice: yo lo voy a ver? Juan dice: todo ojo lo verá. Pablo dice: un día cuando Él venga, toda rodilla se va a doblar. Pero Mateo dice: un día sí, todos lo vamos a ver y todos le vamos a decir Señor, porque toda lengua lo va a confesar. Pero Él va a responder: yo nunca te conocí. Apártate de mí. Y Tito es muy claro. Antes de que pase eso, la gracia de Dios se manifestó trayéndonos salvación a ti y a mí. ¿Sabes algo? No depende de lo que le digamos, de lo bueno que hicimos para Él. Señor, es que yo di el diezmo de mi aguinaldo, Padre, todos los años sin faltar, ¿y tú no me vas a dar entrada? Padre, es que, en serio, mira, te va a pasar lo de la moneda. ¿Sí has escuchado esa historia de la moneda? Que un día llegan al cielo, como dice el típico dicho, que está Pedro en la puerta, yo no sé quién lo inventó, pero bueno. Y dice que de repente llega el billete de 1,000 y no lo dejan pasar. Dicen: no te conocemos. ¿Cómo no vas a conocer? Soy el billete de 1,000.
¿no? Y luego llega el de 500 y se le pega y dice, ¿qué pasó, compa? Pues no nos quieren dejar pasar. O sea, todo el mundo nos anhelaba en la tierra, todo el mundo quería tenernos y este perrín no nos deja pasar. Y luego llega pues ya pues el de 200 ahí como que haciéndole, y al de 200, tú te vi, pásale. Pero de repente se escucha un bullero, toda la morralla de los camiones. Pasa la de 5 centavos, la de 10 centavos, la de 50 centavos, la de 20 centavos, todas las esas que ya nadie quiere. Y dice el billete de 1000, ¿cómo dejas pasar a eso? Y esas hasta saludaban de mano hacia Pedro, ¿no? Y le dice Pedro, mira, te la voy a poner fácil, la cuestión está que ustedes nunca fueron a la iglesia. Le dice al de 1000 y al de 500. Y estas todos los domingos estaban ahí. No es de que vengas a la iglesia, no es de que hagas cosas buenas para ir al cielo, no depende de que le digas al Señor lo bueno que hiciste para ir ahí y estar con Él, sino depende de lo que nosotros confiamos en lo bueno que Él hizo por nosotros al enviar a su Hijo Jesús, nacer, vivir, morir, resucitar y darnos vida eterna. De eso depende. Hace rato cantábamos, Él es digno. Si Él es digno, esa dignidad también es nuestra por la fe. De eso depende. Es algo que la gracia de Dios ha hecho. Te ha salvado. Ahí está nuestra salvación. Los hijos de Dios vivimos con los pies sobre la gracia, pero con los ojos puestos en la gloria. Porque Él se manifestará. Nuestra vida está escondida con Él. Y el día que Él se manifieste, nos manifestaremos con Él, tal como Él es. Esa es nuestra esperanza. Pero no solamente la gracia te ha salvado, sino que también la gracia te está santificando. David Hervey, en un libro que se llama Cuando dos pecadores dicen acepto, tiene la siguiente frase: la misma gracia que te tomó de la mano y te llevó al altar de la salvación, es la misma gracia que te abraza hoy y te lleva al altar de la santificación. Ella no te abandona. Por lo tanto, si tú vienes acusado por tu pecado, sintiendo que estás condenado, yo te digo algo: voltea a ver la gracia de Dios, porque ella no te ha soltado y ella no te deja que te sumerjas, ella te hace flotar. Ella te mantiene firme en la gracia de Dios. Voltea a ver al Espíritu Santo, que según Romanos 8 dice, está intercediendo por ti ante el Padre para que vivas siendo fiel. Y lo hace con gemidos indecibles. No eres tú el que se mantiene firme. No eres tú el que puede vivir una vida cristiana. Es la fuerza que Cristo ha dejado en su gracia para mantenernos firmes. Él nos está santificando. Mira lo que dice Tito capítulo 2, versículo 12. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Levante la mano y diga amén el que viene de las iglesias en la que a todo le dicen que es mundano. Esa música es mundana. Esas botas son mundanas. Esa ropa es mundana. Todo es mundano. El pastor es mundano. Pues vivo en el mundo. O sea, ¿cómo quieren que no? Ojo, Pablo está siendo muy claro, enseñándonos, la gracia nos enseña que neguemos nuestra vida a la impiedad y a los deseos. ¿Cuáles son los deseos mundanos? Aquello que atrae, que nos aparta del Señor. Eso es mundano. Ojo, ¿el alcohol es malo? El alcohol no es malo. ¿El cigarro es malo? El cigarro no es malo. ¿La droga es mala? No, la droga no es mala. ¿Sabes cuándo es mala? Cuando tú la ingieres. ¿El sexo es malo? No, no es malo. Pero es malo cuando lo practicas fuera del matrimonio. Ahí se vuelve malo. Entonces, tienes que ver cuáles son los deseos mundanos. Es aquello que viene del mundo, que me lleva a mí a apartarme de Dios y pecar contra Él. Eso es mundano. Y tú vives la vida queriendo, Señor, es que a mí me encantan esas minifaldas que son así, chiqui. De esas así me gustan. Es para santificación de los hombres, para que cuando me vean se agarren del Señor y vivan en la gracia de Dios. No, es que a mí me encanta ese tipo de ropa que, aunque tengo cuerpo así, pero me gusta que me apriete. Oye, ojo, eso no es mundano.
Lo mundano está en tu corazón, porque te lo pones para provocar muy probablemente. Ahí está el problema. Pero la gracia de Dios que se ha manifestado te enseña a decirle no a esas cosas. Versículos anteriores, qué casualidad que habla de la mujer que dice que le enseña a las más jóvenes a ser castas, prudentes, respetuosas. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios lo hace. No depende que tú lo hagas, es lo que la gracia de Dios hace. ¿En quién? En ti y en mí. Familia, esa gracia es la que nos está santificando, no son tus esfuerzos. Entiendo todas las cosas que tú quieras hacer, pero lo que te ayuda a decirle no a la impiedad es la gracia. Y te ayuda a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿De quién depende que vivas entonces así? De la gracia de Dios. ¿Depende de ti? Como el barco que está en el agua. El remador le está llevando hacia allá. Tú tienes que dejarte llevar por el control del Espíritu Santo, que te lleva a vivir en el Espíritu y deshacerte de los deseos de la carne. Es más, te lo puedo decir por experiencia y creo que muchos aquí van a decir amén. Anteriormente teníamos gustos y afectos que tenían que ver con el pecado y han ido desapareciendo. ¿Por qué? ¿Quién los transformó? La gracia de Dios en nosotros. Y puso un afecto por la voluntad de Dios, por amor al Señor. Y eso era en mi vida pasada, pero ahora ya no. Eso se llama santificación. Es la segunda cosa que la gracia ha hecho. Pero la tercera, mira el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. La gracia nos ha dado una nueva esperanza. Y a mí me llama la atención que es una esperanza doblemente feliz. ¿Sabes que el que está viviendo en pecado no quiere que el Señor venga? Mira, te voy a contar una historia para que te rías. Cuando recién nos casamos, Nayi y yo, teníamos como 8 días, no, como un año creo, ya vivíamos en otro departamento. Y me acuerdo que el pastor de esa iglesia, que le cantaba sacar demonios, y lo buscaban para eso, me habla y me dice, oye Héctor, acompáñame a sacar un demonio. Y yo así de... Entonces pues yo le dije, oye Naye, fíjate que me habló el pastor, y yo con las piernas así. Y le digo, porque quiere que vayamos a sacar un demonio. Y me dice Naye, eran como las 11:30, 12 de la noche creo. Y me dice Naye, ¿y qué vas a hacer? Pues lo voy a acompañar. Le digo, ahí nos vemos. Dice, no, que estás loco, yo voy contigo. Dice, sé que me voy a quedar aquí después de escuchar eso. Y ahí nos vamos los dos con el pastor, ¿no? Y me acuerdo que ya estábamos llegando, hasta la piel se me puso chinita y dije, ah, caray, ahora, pero porque yo tenía una teología en mi mente. Satanás va a sacar a luz mi pecado. Entonces yo no quiero ni que me vea, porque ese cuate va a empezar a decir todo lo malo que yo he hecho. Entonces de repente estaba ahí el pastor guerreando con la persona que tenía el demonio y Naye al lado. Era un cuarto, me acuerdo, y estaba el burro de planchar, el ventilador y yo hacia atrás. Orando así, Señor, en tu nombre que salga. Y yo así. ¿Por qué? Porque yo tenía miedo de que Él me iba a sacar todos mis pecados. Cuando salimos, Naye me dijo, ¿dónde estaba? Ahí atrás, estaba yo intercediendo por ti. Y Naye bien valiente ahí, sacando y todo ese rollo, y el pastor y todo ese... Pero hay veces que nosotros se nos olvida que tenemos una nueva esperanza y que va muy en contra de lo que la gente empieza a decir. Y la palabra lo dice, la esperanza que tenemos es doblemente feliz, no es de miedo. ¿Tú esperas al Señor con miedo? Porque muchos no quieren que el Señor regrese, ¿sabes por qué? Porque tienen miedo. Les vendieron la idea en el evangelismo explosivo de que el Señor va a llegar un día, va a poner una USB, la va a meter, porque ya es moderno, entonces ya le meten un proyector y va a proyectar toda tu vida y toda la gente va a ver lo malo que fuiste. ¿Te predicaron eso? Mi Señor dice que tomó nuestros pecados, los metió en el fondo del mar y Él no se acuerda de ellos. Tenemos una nueva esperanza y es de felicidad, familia. Lo vamos a ver felices. Es más, lo esperamos felices. Yo por eso no coincido. Sí, yo sé que los poblanos son duros, que los poblanos no son expresivos, que les cuesta cantar. Yo no coincido cómo es que el poblano no creo que sea el poblano. Yo creo que es el cristiano.
canta y en serio, yo le pediría al Señor que le dijera a su corazón que está feliz, a su cara que lo demuestre. Porque cuando está, todo ojo lo verá. O sea, es parco, es seco. Yo te digo algo, la gracia de Dios que transforma el corazón hace que la cara se transforme. El corazón alegre hermosea el rostro, dice un proverbio. Entonces, esta esperanza que es nueva nos da gozo, nos da felicidad. Es ahí donde vivo en la atracción de la vida cristiana y el empuje de la gracia de Dios. No simplemente se refiere al regreso de Cristo, se refiere a una cosa gloriosa. Veremos la gloria de Dios. Ojo, eso en el Antiguo Testamento es un tema imposible. La Shekinah, como ya me puse hebreo, ando bien versátil hoy. Esa gloria, no todos la podían ver, ¿eh? Ojo, guiaba al pueblo en la noche en forma de nube y posaba en la noche en una columna de fuego. El que entraba se dice que moría consumido porque veía la gloria de Dios. Isaías la vio y dijo: este hombre de labios inmundo ha visto al Señor. Ojo, no solamente es que veamos a Cristo Jesús, es que Cristo Jesús es la gloria del Padre. Juan 1:1 lo dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y ojo, nosotros vimos la gloria del Padre en el unigénito de Dios. Cuando veamos a Cristo, veremos su gloria. Y ¿sabes algo? Tú y yo, dice la Biblia, que seremos arrebatados para ser transformados a su imagen y vendremos con la misma gloria de Él. No es solamente ver su gloria, es que yo voy a ser glorificado. ¿Y tú hiciste algo? La gracia de Dios en nosotros. Es la gracia de Dios en nosotros. Pero mientras estamos en esta vida, viviremos como Moisés. Él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los placeres que Egipto le traía. Así vive el cristiano hoy. Vive rechazando los deseos del mundo por tal de vivir para la gloria de su Padre. Mira lo que dice Tito capítulo 3. Por favor, si me acompañas, versículo 4. Vamos a leer desde el 3. Porque también nosotros en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Familia, ¿te das cuenta que nuestra bienaventurada esperanza en la manifestación de la gloria y la persona de Cristo no tienen que ver con nuestras obras, sino tienen que ver con la misericordia que Él tuvo en nosotros? Familia, en cuarto lugar, no solamente Él te salvó, te está santificando y te ha dado una nueva esperanza, sino que hay algo glorioso en el capítulo 2, versículo 14. Solamente son 4 palabras. Él se dio por nosotros. Mira, voy a leerlo porque me cuesta trabajo decirlo. ¿Por qué le sirvo a mi esposa? No porque deba hacerlo. No tengo que ganarme su amor. Ella se ha entregado a mí. Sirvo a mi esposa porque la amo y mi amor por ella se alimenta de su amor por mí. Entonces, ¿por qué sirvo a mi Salvador? No porque deba hacerlo. No tengo que ganarme su amor. Él ya se entregó por mí. Sirvo a mi Salvador porque lo amo y mi amor por Él se alimenta de su amor por mí. Juan 4:19 dice: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él se dio por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El Padre lo dio y el Hijo se dio. Hay un pacto que se conoce como el pacto de redención.
Dicen algunos que según Efesios 1 se celebró antes de la creación del mundo. Y ese pacto solamente había una persona. ¿Y saben quién era? Era Dios. Dios el Padre estaba escogiendo, Dios el Hijo estaba muriendo por esos escogidos y Dios Espíritu Santo estaba ejecutando esa salvación en aquellos por los que Cristo había muerto. ¿Tú en qué parte entraste ahí? Si tú no entraste para ganar algo, ¿tú tienes que hacer algo para perderlo? Él te lo regaló. Y te voy a decir algo. Él amó la versión no glorificada tuya, Él amó no la versión que iba a entrar al cielo. Él amó la versión que estaba muerta en sus delitos y pecados. Y Él te ama a pesar de lo que tú eres hoy. Y Él no lo toma por sorpresa. Él ya sabe lo que tú has hecho y lo que tú vas a hacer. Pero es la gracia de Dios en ti. Y en último lugar, Él nos ha dado una nueva identidad. Familia, mira lo que dice el versículo 14. Después de Él se dio por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? Nosotros, ¿quiénes somos? Según este versículo. Leímos uno anterior que decía que nosotros en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres. Vivíamos en esa malicia. Pero según este versículo, dice que Él se dio por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Yo te hago la pregunta, ¿quiénes somos? Familia, tenemos que responder en voz alta: somos el pueblo de Dios, el pueblo propio de Dios, el pueblo que Él ha purificado para buenas obras. Por lo tanto, si te hago la pregunta, ¿quién eres tú? Eres su hijo, su propio hijo. Eres alguien purificado por la sangre de su hijo para buenas obras, hecho puro para ser puro, apartado para vivir una buena vida. Eso eres. Familia, este es el lenguaje del Antiguo Testamento. Redimiré a mi pueblo, lo santificaré, lo limpiaré de sus iniquidades, los haré limpios y puros y les pondré mi espíritu viviendo en ellos. Tú tienes que voltear a ver hoy, por la gracia de Dios, quién eres. No eres lo que tus papás dicen que eres, un bueno para nada. No eres lo que tu esposo o tu esposa dicen. No eres lo que el pecado dice de ti. Eres lo que Dios dice en su palabra. Eres su pueblo, puro, puesto aparte. Amado, Pablo está diciendo algo. Vivimos vidas santas porque somos el tesoro de Dios. Hemos sido comprados con la sangre de su propio Hijo. Hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Dime, ¿no es eso una ley de atracción? ¿No es eso que me atrae a la gloria de Dios y que me lleva a vivir como Él quiere que viva? Porque la gracia me empuja, porque la gracia me lleva. Ojo, sácate por favor de la mente si tú estás pensando como el legalista. Lo que hacemos nos lleva a quienes somos. El legalismo dice esto, por ejemplo, que si vivimos una vida justa, entonces podremos llegar a ser personas justas. El Evangelio dice todo lo contrario. El Evangelio declara que ser justo es un regalo de Dios para nosotros. Esto es la gracia de Dios. Quienes somos nos ha sido dado por la gracia de Dios a nuestra vida y por la obra redentora del del Padre y la obra renovadora del Espíritu Santo. La gracia de Dios hoy te dice: lo que haces sí importa. Ese es el grito de la Biblia. Lo que haces sí importa. No hacemos el bien para que podamos llegar a ser el pueblo de Cristo. Cristo hace a su pueblo para que estemos deseosos de hacer el bien.
Hay mucho para decirte, pero tengo que terminar. Pero solamente quiero decirte algo. La fuerza de una buena vida en nuestra salvación, nuestra santificación, nuestra esperanza, nuestro amor y nuestra nueva identidad en Cristo Jesús está en la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo Pablo. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Si tú eres creyente o tú vienes por primera vez, si tú estás aquí de visita, te invitaron, estás aquí escuchando esto, quiero decirte algo. La aparición de Cristo la primera vez es una realidad, la vamos a celebrar el 24. Él nació de una virgen, vino y vivió una vida irreprensible, una vida justa, una vida inocente. Murió de una manera injusta, pero Él murió para cargar nuestros pecados y también los tuyos. Él vino a este mundo para salvarte a ti de su segunda venida, que sea temible, y que tú tengas una segunda venida del Señor de esperanza, gozosa, que lo quieras ver, porque el Padre que te salvó y que pagó por ti se va a manifestar. ¿Qué tienes que hacer? Es para todo aquel que cree que la justicia de Dios viene por la fe en la obra de Cristo. Ven a Él, arrepiéntete de tus pecados, clama a Él, y Él dice la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y su perdón es para ti también. No importa raza, no importa colonia, no importa denominación, es para todo aquel que cree. Y te digo algo, va a llegar un día en el que todos confesarán, en el que todos ojos le verán, en el que toda rodilla se doblará y en el que todos le dirán muchas cosas. Pero tú le vas a poder decir: Señor, no es por el bien que yo hice, es por el bien que tú hiciste por mí y diste a tu Hijo por mí. Pero si tú eres creyente, quiero animarte a descansar en la esperanza de Dios que un día se manifestará. No te vas a alejar avergonzado, porque Cristo es tu abogado, y abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No te vas a perder, porque la gracia de Dios dice que deja las 99 y va por la perdida. No te va a dejar que te hundas. La gracia de Dios te va a sustentar. Si tú eres creyente, te puedo decir: deja de poner tu fe en tus obras para tú ser mejor persona, y pon tus ojos en la obra de Cristo, porque la gracia vino para enseñarte a vivir una vida justa, sobria y piadosa, que le dice no al pecado y sí a Cristo. Es hoy el momento de hacerlo.